Los fariseos y el sábado. Mateo presenta el punto decisivo en el cambio del ministerio público de Jesús al narrar una serie de conflictos muy públicos provocados por los líderes religiosos judíos que estaban ansiosos por desacreditar a Jesús. La principal lucha que eligieron tener con Jesús fue acerca de la correcta observancia del sábado, símbolo del sistema legalista de ellos. Los fariseos se consideraban especialistas y agentes del orden público cuando se trataba de la estricta observancia del sábado. Ellos habían superpuesto a los inspirados estatutos acerca del sábado en el Antiguo Testamento una larga lista de detalladas restricciones humanas. Hicieron de esto su tema distintivo y eran esforzados en sus intentos de imponer un extremadamente riguroso sabatismo en toda la nación. Evidentemente, la justificación original de los fariseos era que para evitar infracciones negligentes o accidentales en el día de reposo, lo mejor era prohibir todo lo dudoso y restringir las actividades del sábado al inventario más elemental de necesidades absolutas. Fuera cual fuera su objetivo original, ellos habían convertido el sábado en una contrariedad opresiva. Pero aún de su rígido sistema habían hecho un asunto de inmenso orgullo para ellos y un arma de maltrato con la que atormentaban a otros. El día de descanso se convirtió en una de las más numerosas pruebas de una larga lista de cargas pesadas y difíciles de llevar que los fariseos estaban decididos a imponer sobre los hombros de los demás. Mateo 23:4. La observancia del sábado en el Antiguo Testamento, desde su principio, no se suponía que fuera gravoso. Su propósito era exactamente lo contrario, que fuera una delicia, Isaías 58:13, y un respiro para la gente cansada. Los mandamientos canónicos con respecto al sábado eran minuciosos pero bien definidos. El séptimo día se reservó como un recordatorio gentil y semanal al hecho que la humanidad tiene un llamado a entrar en el reposo del Señor. Hebreos 4:4 al 11. Las Escrituras presentan este tema desde el principio. Es la corona y culminación de la historia de la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:1 al 3. En este pasaje la progresión de los verbos. Cuando Dios terminó su obra creadora, descansó, no porque necesitara alivio o recuperación, sino porque su obra estaba terminada. A continuación declaró el sábado santo como un favor hacia la humanidad. El trabajo es algo pesado. Este es un resultado que la maldición del pecado de la humanidad trajo sobre toda la creación. Génesis 3:17 al 19. Por otra parte, un hombre abandonado a sí mismo va a descubrir que esto es vanidad y duro trabajo. Eclesiastes 4:8. El sábado es una celebración de la obra terminada del Señor y se insta a toda la humanidad a entrar en el reposo del Señor. Esta verdad fue mostrada por primera vez en el propio descanso del Señor en el último día de la semana de la creación, pero la gloria del sábado fue finalmente dada a conocer en la obra terminada de Cristo. Juan 19:30. Así que el sábado es de vital importancia en la historia bíblica de la redención. Se supone que es un recordatorio semanal de la gracia de Dios, que siempre está en marcado contraste con el quehacer humano. En la ley de Moisés se incluyó un número de preceptos que rigen la observancia del sábado. Sin embargo, la instrucción principal a recordar y santificar el día de reposo es el cuarto de los 10 mandamientos. Este es el último mandamiento en la primera tabla del Decálogo. La primera tabla presenta los que definen nuestro deber con respecto a Dios. La segunda, que abarca el 5 al 10, se refieren a nuestro deber con respecto a nuestro prójimo. Considerando los 4 versículos completos en Éxodo 20, el cuarto mandamiento es el más largo del Decálogo.
El segundo tiene 3 versículos de largo. Los otros 8 están expresados en un solo versículo cada uno, pero a pesar de su extraordinaria longitud, la ordenanza a guardar el sábado como día de reposo no es de por sí compleja. Dice simplemente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, 9 al 11. Observe que la palabrería inusual del cuarto mandamiento se debe al hecho de que se prohíbe expresamente que terratenientes y jefes de la familia eludan la restricción al hacer que otros trabajen por ellos. Todas estas salidas son cerradas, y enseguida el texto da la base bíblica y doctrinal para el mandamiento, haciendo hincapié en cómo el sábado es figura de entrar en el reposo de Dios. Aparte de esto, el cuarto mandamiento es simple. Lo que estaba prohibido en el sábado era el trabajo, concretamente la fatiga de la vida diaria. Todo trabajo se debía suspender, incluso las bestias de carga estaban exentas de trabajar ese día dedicado al descanso. El sábado era un regalo y una bendición de Dios a su pueblo, para que la vida terrenal no pareciera una larga, ininterrumpida y ardua rutina. Israel pecó en repetidas ocasiones a lo largo de su historia al ignorar los sábados y permitir hacer negocios como siempre durante el final de semana. Esta negligencia fue motivada tanto por un deseo de ganancia financiera como por pura indiferencia acerca de las cosas espirituales, apostasía, idolatría o alguna combinación siniestra de estas. Nehemías 13, 15 al 22 describe la lucha de Nehemías para lograr que el pueblo de su época observara el día de reposo. Y Jeremías 17, 21 al 27 es un registro de la súplica de Jeremías a los ciudadanos de Jerusalén para que descansaran en el sábado. Ellos se negaron y Jeremías recibió un mensaje profético del Señor, amenazando con la destrucción de la ciudad si el pueblo no se arrepentía de profanar el día de reposo. Sin embargo, para la época de Jesús, el péndulo había oscilado hasta irse al extremo opuesto, gracias a la predicación y a la politiquería de los fariseos. Al pueblo de Israel se le obligaba a observar el sábado mediante el código más estricto posible, supuestamente para honrar a Dios, aunque sin el gozo y la gratitud que deseaba el Señor. Por obligación y bajo la estricta supervisión de los fariseos, el sábado se convirtió en una tarea impuesta, molesta y legalista, un ritual engorroso en lugar de un verdadero día de descanso. Las personas vivían con el temor de que si accidentalmente violaban o descuidaban alguna regla trivial del sábado, serían reprendidos por los fariseos, quizá amenazándoles con la excomunión o, en el peor de los casos, la lapidación. Esto es precisamente lo que ocurrió con Jesús y sus discípulos.